Hola a todos, ¿qué tal estáis? En los últimos días han ido saliendo algunas noticias y algunas encuestas que indicarían una tendencia que especialmente se acentuó tras las elecciones en Galicia, que nos llevarían a un escenario donde no habíamos estado en los últimos 8 años, cuando se produjo la explosión del sistema bipartidista. Especialmente relevante me ha resultado una noticia y una encuesta que ha salido hoy, por dos motivos. El primero es porque quien la publica, al contrario que otras noticias que había leído, es un medio más o menos neutral y la encuestadora que realiza la encuesta es una encuestadora bastante fiable, GESOP, que ha solido acertar en las anteriores elecciones. Por lo tanto, cuando he leído esta noticia, esta encuesta, me ha apetecido hacer este vídeo para compartirlo con vosotros. La noticia dice que Feijóo se acerca a la mayoría absoluta a costa de Vox y el PSOE. El PP aventaja en 10 puntos a Sánchez con 171 escaños y luego añade el periódico, podría gobernar con la ayuda de Vox o los partidos nacionalistas. En la web del Periódico de España tenéis esta encuesta, que podéis ver aquí. Sin embargo, como en el gráfico que ellos sacan lo muestran un poco confuso, he preferido hacer yo aquí la tenéis, un pequeño gráfico, resumen, con lo que dice esta encuesta. Primero, avisaros de que esta encuesta salió antes de que saliese el caso Koldo, el caso de las mascarillas, que afecta a varios ministros y exministros del Partido Socialista y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Y lo segundo, me gustaría haceros un pequeño matiz. Y es que en política hay cosas que son coyunturales y que el PP le robe un poco de voto al PSOE o que haya más personas dispuestas a votar de un partido o de otro, es coyuntural. Coyuntural me refiero a que puede cambiar de una semana a otra o incluso puede cambiar el propio día de las elecciones. Y sin embargo hay cambios estructurales, cambios que no se cambian en 1, 2, 3 meses y mucho menos van a cambiar el día de las elecciones. Entre estos cambios estructurales estaría que ciertos partidos empiecen a obtener en las encuestas y en las diferentes elecciones municipales y autonómicas, principalmente autonómicas, un resultado por debajo de cierto umbral que les pone en riesgo de ser muy poco relevantes o incluso desaparecer del Congreso. Y eso es lo que vamos a ver hoy, porque hay dos partidos que se empiezan a acercar peligrosamente a ciertos umbrales que podrían incluso llevarles a la desaparición. Volviendo a la encuesta de este periódico, de Prensa Ibérica, del Periódico de España, la encuestadora del GESOP, aquí podéis ver en la columna de la izquierda los resultados con porcentaje de votos y escaños que le dan a los diferentes partidos, y en la derecha no lo confundáis con el resultado de las pasadas elecciones, sino con el de la pasada encuesta antes de las elecciones en Galicia. También aquí me gustaría comentaros algo, y es que hay encuestas que pueden ser más o menos acertadas, pero en todas ellas me parece muy interesante observar el resultado comparado con la encuesta anterior que habían sacado. ¿Por qué? Porque eso marca la tendencia. Y aunque algunas encuestadoras tiendan a upar más a unos partidos que otro, a darle mejor resultado a unos que a otro, suelen acertar bastante todas en la tendencia que marcan. Es decir, si están dando más resultado, más votos a un partido, significa que ese partido está ganando votos. Y si se lo quitan, suele significar, y suele ser real, que ese partido está perdiendo votos independientemente de cuál sea el resultado final. ¿Vale? Entonces aquí vemos... Vamos a analizarlo primero por la derecha y después por la izquierda. En la derecha vemos que el PP obtendría el 38,5% de los votos, con un resultado muy bueno que le acercaría a la mayoría absoluta por sí solo, de entre 166 y 171 escaños. Respecto a la anterior encuesta antes de las elecciones en Galicia, ha mejorado 3,3 puntos y hasta 21 escaños, una barbaridad, en apenas un mes. Y sin embargo Vox vemos que tendría un 9% de los votos y habría perdido 3,4% de los votos y entre 12 y 13 escaños. Es decir, en la derecha se está produciendo un trasvase muy importante de votos de Vox hacia el PP. Si vamos a la izquierda, vemos algo diferente. Y es que el PSOE más o menos se mantendría en el resultado que sacaría antes de las gallegas, que además coincide más o menos con el que sacó en las elecciones generales, y es que estaría entre el 28% y tendría un 0,7% más y habría ganado 3 escaños. Sacaría un 108, 113 escaños, ¿vale?
Lo relevante es el resultado de Sumar, porque Sumar pasaría a tener 2,3% de voto menos y entre 7 y 8 escaños menos, obteniendo simplemente, y es un resultado muy pobre, 23 a 27 escaños. ¿Por qué ocurre esto? No tanto porque haya muchos votantes que se vayan a PSOE, que puede ser una pequeña parte, pero sobre todo porque habría muchos votantes que serían a Podemos. Esta encuesta ya tiene en cuenta que Podemos ha decidido presentarse por separado en las diferentes elecciones. Lo harán primero en las vascas, lo harán en las elecciones europeas para las cuales ya tienen candidata Irene Montero, y lo harán seguramente en las elecciones generales. Esta encuesta lo que dice es que si Sumar y Podemos van por separado, obtendrían un porcentaje de voto muy parecido, pero dividido, lo cual les haría que no lo optimizasen en escaños, pues prácticamente todos los votos a Podemos, todos según esta encuesta, serían votos que no se traducirían en escaños, tirados a la basura, si me permitís la expresión, y esto les haría tener un resultado mucho más pobre. Por lo tanto, vemos que hay dos diferencias. En la derecha, el PP estaría absorbiendo el voto de Vox y por ello subiendo mucho sus resultados, y en la izquierda, el PSOE estaría absorbiendo un poco de voto de Sumar y de Podemos, pero principalmente lo que ocurre es que al presentarse Podemos y Sumar por separado, obtienen un porcentaje de voto mucho menor. ¿Por qué pierde tantos escaños Sumar al perder unos pocos votos? ¿Por qué pierde tantísimos escaños Vox? Vamos a verlo. Y para ello, primero creo que hay dos números mágicos en esto de las elecciones. Permitidme la expresión de números mágicos. Es el 12% y el 8%. ¿Por qué el 12%? Porque si tienes más de un 12%, te permite entrar en las circunscripciones medianas o incluso en las pequeñas medianas y hace que el porcentaje de votos que saques se acerque mucho al porcentaje de escaños o incluso lo supere más porcentaje de escaños que el porcentaje de votos que has sacado. Sin embargo, cuando empiezas ya a bajar del 12%, estás perdiendo muchos votos que no se traducen en escaños, ¿vale? Por eso cuando un partido empieza a bajar del 12% de los votos, y hasta ahora Sumar y Vox habían estado por encima, se empiezan a ver muy penalizados en la traducción de escaños. Pero es que cuando ya empiezas a bajar del 8%, significa que eres prácticamente un partido irrelevante, que apenas vas a tener escaños en el Congreso, incluso aún sacando un resultado relativamente bueno. Y para verlo, el mejor ejemplo es Ciudadanos en 2019. Por ello también os he preparado aquí un gráfico. Aquí están las dos claves, el 12% y el 8%, y aquí están los resultados de Ciudadanos. Es que Ciudadanos sacó en abril de 2019 un 15%, 15,8% de los votos, que se tradujo en 57 escaños. Un resultado muy bueno para ellos, que entonces les hizo tener la mayoría absoluta con PSOE si hubieran alcanzado algún acuerdo. Cuando se repitieron las elecciones, Ciudadanos sí empeoró su resultado. Sacó un poco menos de la mitad de los votos que había obtenido en las pasadas elecciones. Pasó del 15,8% al 6,8%. Es un poco menos de la mitad de los votos. Pero es que en escaños pasó de 57 a 10 escaños. Es decir, perdió casi 6 veces los escaños que tuvo. ¿Por qué se produce esto? Precisamente porque pasó de estar muy por encima del 12% de los votos que os he dicho anteriormente, es decir, obtuvo más porcentaje de escaños que el porcentaje de votos que sacó, y era algo que muchos no hubieran previsto. Y en las siguientes elecciones, cuando solo unos meses después se repitieran, estuvo por debajo de ese 8%, sacó un 6,8%, lo cual le hizo que solo sacase un 10 escaños. Si nos vamos a lo que actualmente le están dando a Sumar y Vox, ambos partidos se encuentran precisamente en esa horquilla donde todo se puede decidir. Es decir, estarían ya por debajo del 12%, hasta ahora siempre habían estado por encima. De hecho, Sumar, si se presentase con Podemos, hoy por hoy, podría incluso estar por encima de esa horquilla. Pero Vox ya empieza no solo a bajar del 12%, sino que se empieza a acercar muy peligrosamente a ese 8%. Por eso, si os fijáis los escaños que sacaría Vox,
serían muy pobres. Y ahora cada punto que pierda o cada punto que gane van a suponer una diferencia de escaños muy importante que puede suponer si Vox llega a existir en las próximas elecciones generales o no. ¿Cuáles van a ser la clave de lo que queda de legislatura? Que ya os adelanto, la legislatura va a durar prácticamente hasta agotarla. Esa es mi opinión. Si pensáis diferente, encantado de debatirlo. A no ser que le beneficie a Sánchez convocar elecciones, y no creo, la va a agotar. La legislatura va a durar 2 años largos más, casi 3. ¿Cuáles serían las claves de lo que queda de la legislatura para ver las elecciones? Las siguientes elecciones que tenemos son las elecciones vascas. Las elecciones vascas se pueden dar dos escenarios, y para ello vamos a ver otra encuesta que les he tomado prestada a los compañeros de Electográfica. La publica el gobierno, es la encuestadora del gobierno vasco, y es que dicen que actualmente, y es un resultado muy interesante y perverso, diría yo, actualmente el PNV y Bildu estarían empatados con 27 escaños, pero es que es un número que, como digo, es endemoniado, porque el PSOE en el País Vasco tendría 11 escaños. La mayoría absoluta se encuentra en 38 escaños, que sería un poco más de la mitad de 75. Es decir, ahora mismo la suma tanto del PNV como de Bildu, que tiene los mismos escaños, 27, con el PSOE del País Vasco, serían 38. Creo que hay dos escenarios. Uno en el que el PNV gana a Bildu en escaños y otro en el que Bildu gana al PNV en escaños. Vamos con el primero, y es que el PNV ganase a Bildu en escaños. ¿Qué ocurriría? A nivel nacional, probablemente bastante poco. Sí que es verdad que nos tendríamos que fijar, si el PNV gana en escaños a Bildu, en qué ocurre tanto con Vox como Sumar. Es decir, si Vox y Sumar obtienen en las elecciones vascas un mal resultado, y es más relevante lo que saque Sumar que lo de Vox, porque Sumar y Podemos anteriormente fue muy fuerte en el País Vasco, Vox no tanto. Vox puede sacar un mal resultado en el País Vasco y uno bueno en el resto de España, pero especialmente el de Sumar. Si Sumar obtiene un muy mal resultado, significa que a nivel nacional le va a ir muy mal. Vox también es importante el resultado que saque, pues si al menos logra entrar en el Parlamento Vasco en Álava con un escaño, con un diputado, al menos se mantendría vivo. Si no logra ni ese diputado, sería especialmente peligroso para Vox los resultados que puede tener. Por cierto, esta encuesta fue antes de las elecciones gallegas, se hizo hace unas 3 semanas y no tienen en cuenta el efecto de las gallegas, que si tengo que decir hacia qué lado va, no va mucho en favor de Vox. Pero bueno, como decíamos, si el PNV gana, sería interesante ver qué resultados sacan Sumar, Vox. También es interesante saber si al final el PP tiene fuerza, si no. Pero el resultado que podría disparatar la legislatura entera, y a lo mejor, aquí me contradigo un poco, a lo mejor no aguanta ni los 3 años, sería que Bildu superase al PNV en escaños, especialmente si el PSOE y el PNV no alcanzasen juntos los 38 escaños que les permitirían gobernar, porque entonces se daría una situación endemoniada para el PSOE, y es el PNV habría ganado, al menos en escaños, las elecciones. Evidentemente querría gobernar, y probablemente Sumar, Podemos o lo que sea que se presente y los resultados que saquen, sobre todo Podemos, apoyarían a Bildu. Entonces encontraríamos en un resultado en el que el PSOE podría decidir apoyar a Bildu, no hacer nada y que Bildu también gobernase, porque por el sistema vasco el que más escaños tiene puede gobernar incluso sin alcanzar mayorías absolutas, pero esto sería una forma indirecta de hacer gobernar a Bildu. O podría, como una opción remota, diría yo, viendo el panorama, plantear una alternativa sumando el PNV con el PP. Entonces ahí el PSOE se vería en una situación endiablada, porque haga lo que haga, está perdido, porque una gran parte de su electorado no le va a perdonar que
que pacte con el PP y con el PNV, que es un partido de derechas, para impedir que gobierne un partido que ellos consideran de izquierdas, Bildu, y que han estado naturalizando durante ya 8 años. Sin embargo, si por el contrario apoya a Bildu, que por cierto en las elecciones vascas llevará a 2 condenados por terrorismo, por pertenecer a ETA, en las listas, y un tercero que fue investigado, pero finalmente la fiscalía retiró la acusación y no llegó a ser condenado. Pero Bildu acude a las elecciones con 2 condenados por pertenencia al terrorismo. Entonces vamos a ver lo que ocurre en las elecciones vascas, que son la tercera semana de abril, si no me equivoco. Y se pueden dar esos 2 resultados, y veremos, porque pueden afectar mucho a la legislatura. Lo siguiente que ocurrirá son las elecciones europeas. Las elecciones europeas no serán muy relevantes en el sentido de, en función de lo que ocurra, va a haber grandes cambios, pero sí que van a ser un buen termómetro de cómo está la situación. Allá podremos ver cuánto voto tiene Vox y cuánto voto tiene Podemos, Sumar, a nivel nacional. Y ahí podremos ver si se acercan más a superar el 12% o se acercan más a esa barrera del 8% que, como digo, les haría desaparecer. Y lo que saquen en las europeas va a ser un resultado muy parecido al que podrían sacar si se produjeran entonces en las elecciones generales. Pero las elecciones que sin duda van a definir lo que queda de legislatura serán las elecciones en Cataluña. Las elecciones en Cataluña deben celebrarse antes de febrero de 2025. Es decir, pueden celebrarse de aquí, cuando las quiera convocar el gobierno, a un año. ¿Cuáles serían los actuales resultados? Pues esta encuesta que salió a principios de febrero, esta encuesta tampoco ha tenido en cuenta el caso de las mascarillas, Koldo, y tampoco ha tenido en cuenta el resultado de Galicia, es decir, no han sido influidas. Tampoco sé si influiría mucho. Una cosa que os comentaba en el vídeo que hice analizando los resultados en Galicia es que a pesar de que el PSOE está sufriendo mucho y va a sufrir muchísimo en prácticamente todas las comunidades, si hay una en la que puede resistir, incluso hundiéndose en el resto de España a nivel nacional y autonómico, es Cataluña. Y creo que en Cataluña, por la amnistía, por 1000 cuestiones, puede ser bastante fuerte el PSOE, lo que no significa que en el resto de España sea fuerte. Veamos esta encuesta y efectivamente le da muy buenos resultados al PSOE. Obtendrían un 27,9% de los votos, casi un 28%. En las elecciones pasadas, en 2021, obtuvieron un 23% de los votos. Los 2 partidos independentistas serían segundo y tercero. Y lo relevante es que esta encuesta ya da al PP como el 4.º partido y el primer partido del constitucionalismo, si ya no contamos al PSE dentro de este constitucionalismo, o al menos el primer partido de la derecha en voto. Obtendría un 8,4% respecto al muy pobre 3,9% que había obtenido en las pasadas. Como digo, esto tiene un poco de trampa y ahora vamos a verlo. Vox obtendría el 8,1 respecto al 7,7 que sacó las pasadas. ¿Cuál es la trampa tanto en Vox y en PP? Pues la trampa es el resultado de Ciudadanos. Ciudadanos pasó del 5,6 al 0,6. Este voto se ha podido ir principalmente a PP y Vox, y un poco menos también se habrá ido al PSOE. ¿Por qué digo esto que hay que tenerlo en cuenta? Porque si veis el resultado, primero el del PP, seguramente de dónde ha salido esa mayoría de votos que tiene ahora para pasar del 3,9 al 8,4, muchos habrán sido de Ciudadanos. Otros habrán sido de exvotantes de Vox, que se han pasado al PP, pero sin embargo Vox sube. ¿Por qué? Porque muchos, a pesar de que algunos habrán ido al PP, habrán llegado muchos nuevos votantes que en las anteriores elecciones votaron a Ciudadanos. Como digo, lo que pasa en las elecciones catalanas va a determinar todo. ¿Qué podría pasar? Uno, podría pasar lo que dice esta encuesta, lo cual, bueno, realmente no beneficiaría a ninguno ni perjudicaría a ninguno, porque marca un poco los resultados actuales. Como digo, que el PSOE esté fuerte en Cataluña no significa per se que vaya a ser fuerte en el resto de España, pero sería una muy buena noticia para ellos. Si el PSOE bajase
sería una alerta muy importante para ellos que no creo que ocurra. Pero lo más importante que creo ver es, uno, el resultado que saca, y no lo he hablado antes, perdón, en Común Podem o cómo se presenten entonces en las elecciones catalanas, es decir, el resultado de Sumar y de Podemos, a ver cómo se presentan. Si obtienen un muy mal resultado en Cataluña, donde habían sido anteriormente muy fuertes, también como en País Vasco, sería una muy mala noticia para ellos y significaría que en el resto de España probablemente estén a punto de desaparecer. O desaparecer, como digo, sería bajar de ese 8% de los votos que te hace ser irrelevante, a pesar de que pueden ser muchos votos, millones de votos, pero te hace relevante en el Congreso. Y también el segundo resultado, que puede ser bastante importante, es lo que se produzca entre el PP y Vox. Primero, quién queda primero entre ellos, porque mandará un mensaje al resto de España muy importante, por dos cuestiones. La primera es porque Cataluña, Vox ha subido durante las tres pasadas legislaturas mucho debido a la crisis en Cataluña, a toda la situación en Cataluña, y ha subido en el resto de España porque en Cataluña obtuvo muy buen resultado. Si el PP le supera, sería una mala noticia para Vox, que perdería mucho voto por lo que significa Cataluña. Pero también perdería voto por una segunda cuestión, y es que el PP empezaría a ser en toda España el partido que acumule el voto útil. Y muchos votantes que a lo mejor prefieren un poco al Vox, pero realmente no son como otro tipo de votantes que nunca van a votar al PP. Este tipo de votantes que está entre los dos partidos, aunque prefiera Vox, a lo mejor, va a empezar a elegir al PP por el voto útil. Por el voto útil, porque precisamente lo que estamos diciendo, si el PP se empieza a acercar a la mayoría absoluta y en las elecciones catalanas supera a Vox, donde antes Vox, si vemos, le superó por casi el doble de votos, muchos votantes empezarán a ir de Vox al PP. Como digo, en las elecciones catalanas, en función del resultado, se va a ver el resto de la legislatura. Pero lo que podría pasar antes, como he dicho en el vídeo, es que si en las elecciones del País Vasco se diese el perverso resultado de que Bildu sacase más escaños que el PNV, podría afectar de una forma decisiva al PSOE, que se vería en una encrucijada muy importante y podría poner la legislatura patas arriba. Estos son el análisis que he hecho de esta encuesta que ha salido hoy, que creo que, si bien no nos la tenemos que tomar literal, sí que apunta a unas tendencias que son reales y se están produciendo, más allá del número de escaños concreto que saque cada partido. Y también he hecho una lectura de lo que creo que puede ocurrir con las próximas elecciones clave, que son las elecciones en el País Vasco, las elecciones a nivel europeo y las elecciones en Cataluña. Creo que esas tres elecciones van a marcar el futuro de la legislatura. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, agradezco que le deis a like para posicionarlo, a me gusta, que lo compartáis con la gente que queráis y que tanto si os ha gustado como si no, me lo digáis en los comentarios, que seguro que responderé y ahí podemos hablar. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!